Mi papá me echó de casa por no ser un hombre de verdad y ahora vive con su novia en mi antiguo cuarto. Hola a todos. Nunca pensé que estaría escribiendo esto, pero necesito sacarlo de mi sistema porque la situación me está comiendo por dentro. Tengo 19 años y hasta hace poco vivía con mi padre, un exmilitar que me ha criado solo desde que mi madre nos abandonó cuando yo tenía 11 años. Para que entiendan un poco el contexto, mi padre siempre ha sido extremadamente estricto con lo que él considera ser un hombre de verdad. Para él, un hombre debe trabajar duro, no mostrar emociones, nada de mariconadas como él dice, y mucho menos interesarse por cosas como el arte o cualquier actividad que requiera sensibilidad. Durante años intenté complacerlo, tratando de ser ese hijo que él quería tener. El problema comenzó cuando decidí estudiar diseño gráfico. Al principio no le dije exactamente qué carrera había elegido, solo que iba a la universidad. Pero cuando empecé a quedarme hasta tarde trabajando en proyectos en mi computadora, las preguntas comenzaron. ¿Qué tanto haces ahí? ¿Por qué pierdes el tiempo con esas tonterías? Una noche estaba trabajando en un proyecto importante que debía entregar al día siguiente cuando mi padre entró a mi cuarto sin tocar, como siempre hacía. Todavía con esos dibujitos, ya estás grande para eso, ¿no crees? Respiré profundo, tratando de no perder la concentración. Es un trabajo para la universidad, papá. Es importante. Universidad, ¿me estás diciendo que pagas para hacer dibujitos en la computadora? Yo a tu edad ya estaba en el ejército. No sé qué me pasó ese día. Tal vez fue el estrés del proyecto, o tal vez simplemente estaba cansado de fingir ser alguien que no era. Me giré en la silla y le dije, mira, papá, esto es lo que me gusta hacer. No quiero seguir tu camino, no quiero ser militar, ni mecánico, ni nada de lo que tú consideras un trabajo de hombres. Soy bueno en esto y puedo ganarme la vida con ello. Su rostro se transformó. Jamás lo había visto tan furioso. Así que eso es lo que piensas, que vas a mantenerte haciendo dibujitos, eres igual de débil que tu madre, un maricón que se esconde detrás de una pantalla. Yo no tengo un hijo que se dedique a hacer monitos. Las palabras me dolieron más de lo que esperaba. Intenté explicarle que el diseño gráfico es una carrera con futuro, que hay grandes empresas que pagan bien, pero él ya no escuchaba. Si eso es lo que quieres hacer con tu vida, no lo harás bajo mi techo. Tienes hasta mañana para irte. No pensé que hablara en serio. Creí que era solo otra de sus amenazas para intimidarme. Pero a la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, encontré mis cosas empacadas junto a la puerta. Ya no eres bienvenido aquí. Los hombres de verdad cumplen su palabra y yo cumplo la mía. Llamé a mi amigo Carlos, quien me ofreció su sofá por unos días mientras buscaba algo más estable. Salí de la casa sin mirar atrás, con apenas una maleta con ropa y mi computadora. Las primeras semanas fueron un infierno. Dormía en el sofá de Carlos, buscaba trabajo, pero sin una dirección fija era difícil que me tomaran en serio. Comencé a dudar de mis decisiones. ¿Y si mi padre tenía razón? ¿Y si estaba perdiendo el tiempo con el diseño? Un día, por pura curiosidad, revisé el perfil de Facebook de mi padre. No solía ser muy activo, así que me sorprendió ver varias publicaciones nuevas. Lo que vi me dejó helado. Fotos de él con una mujer joven, muy joven, en lo que claramente era mi habitación. Mi espacio, la cama donde yo dormía ahora tenía sábanas nuevas y almohadas decorativas. El mensaje decía, con mi nuevo amor, empezando una nueva etapa. Los comentarios de sus amigos lo felicitaban. Algunos incluso bromeaban sobre lo joven que era ella. No podía creerlo. Me había echado de casa por no cumplir sus estándares de masculinidad y ahora estaba usando mi habitación para vivir con su nueva novia. La rabia me consumía. Necesitaba hablar con alguien que me entendiera, así que fui a visitar a mi abuela, la madre de mi padre. Siempre había sido un refugio para mí cuando las cosas se ponían difíciles en casa. Tu padre es producto de su crianza, me dijo mientras me servía té. Mi esposo, tu abuelo, era aún peor. Le pegaba por cualquier cosa. Una vez lo encontró dibujando y le rompió los lápices. Le dijo que eso era cosa de niñas. Esa conversación me ayudó a entender un poco más a mi padre, pero no justificaba sus acciones. Mi abuela me ofreció quedarme con ella, pero su departamento era demasiado pequeño, y además no quería causarle problemas con mi padre. El golpe final vino cuando, investigando un poco más en redes sociales, descubrí que la novia de mi padre tenía solo 24 años, apenas 5 más que yo.
Era una influencer de fitness con miles de seguidores que subía fotos de sus entrenamientos desde mi cuarto. Y mi padre, que nunca había sido activo en redes, ahora aparecía en sus historias presumiéndola como un trofeo. La hipocresía me enfermaba. Me había echado por no ser un hombre de verdad, pero ahora él actuaba como un adolescente, comprándole cosas caras y sirviéndole de sugar daddy a una mujer que podría ser mi hermana mayor. Semanas después, hubo una comida familiar en casa de mi tía. No quería ir, pero mi abuela insistió, diciendo que me haría bien ver a la familia. Mi padre llegó solo, sin su novia, lo cual me dio un pequeño alivio. Durante la comida intenté hablar con él. Le dije que me estaba yendo bien una pequeña mentira, que estaba consiguiendo trabajos como freelancer, otra mentira, y que tal vez podríamos hablar sobre lo sucedido. ¿Hablar de qué?, dijo en voz alta, asegurándose de que todos en la mesa escucharan. De cómo te fuiste por no aguantar unas simples reglas. Los hombres de verdad no lloriquean cuando las cosas se ponen difíciles. Los hombres enfrentan las consecuencias de sus decisiones. Sentí todas las miradas sobre mí. Mi tía, que no sabía lo que había pasado realmente, me miró con decepción. Mi primo pequeño dejó de comer, incómodo por la tensión. Fue demasiado. Me levanté sin decir una palabra y salí de la casa. Por primera vez, no sentí tristeza sino rabia pura. Rabia por haber sido humillado, por ser tratado como un fracaso cuando lo único que había hecho era seguir mi pasión. Decidí en ese momento que no volvería a hablarle. Los meses siguientes fueron duros pero transformadores. Conseguí un trabajo remoto como diseñador para una pequeña empresa. No pagaba mucho, pero era suficiente para permitirme alquilar una habitación en un departamento compartido con otros 2 chicos que también eran creativos. Uno músico y otro fotógrafo. Por primera vez en mi vida me sentía comprendido, rodeado de personas que valoraban la sensibilidad y la creatividad. Empecé a recuperar la confianza en mí mismo y en mis habilidades. Mis proyectos mejoraban día a día y pronto comencé a recibir ofertas para trabajos más grandes. Y entonces, cuando las cosas empezaban a estabilizarse, recibí un mensaje de mi padre. Podemos tomarnos una cerveza y hablar de hombre a hombre. Mi abuela me había contado que la novia lo había dejado. Aparentemente, se había cansado de sus reglas estrictas y su necesidad de controlar todo. Irónico, no respondí al mensaje. Durante semanas siguió enviando textos similares, cada vez más insistentes. Pero yo ya había entendido algo fundamental. No necesitaba su validación para ser quien soy. Me di cuenta de que me echó porque según él no era un hombre de verdad, pero al hacerlo, me obligó a convertirme en uno. Aunque no como él esperaba. Me hizo independiente, resiliente y me enseñó a confiar en mis propias decisiones. Hoy, cuando veo hacia atrás, casi le agradezco por haberme echado. Si no lo hubiera hecho, quizás nunca habría descubierto mi propia fuerza. Actualización 1. 6 meses después, mi papá me pidió ayuda porque su novia lo dejó y no sabe usar el microondas. Han pasado 6 meses desde mi última publicación y pensé que debía compartir lo que ha sucedido. La situación ha dado un giro que no esperaba. Todo comenzó hace unas semanas, cuando recibí un mensaje de mi padre preguntándome por la contraseña del correo electrónico que le ayudé a crear hace años. Le respondí con la información, pensando que sería el fin de la conversación. Pero 2 días después me escribió de nuevo, esta vez preguntándome cómo se usaba la aplicación del banco. Y luego, cómo configurar el Wi-Fi que aparentemente se había descompuesto. Me pareció extraño. Mi padre siempre se había jactado de no necesitar ayuda de nadie, especialmente en cuestiones tecnológicas que consideraba simples. Algo no cuadraba. Después de varios mensajes similares, finalmente confesó lo que estaba pasando. Su novia influencer lo había dejado, y como ella era quien manejaba todos los aspectos tecnológicos de la casa y aparentemente también los domésticos, ahora estaba completamente perdido. No encuentro cómo usar el microondas nuevo que ella compró, me escribió. Tiene demasiados botones. Por un momento sentí lástima por él. Me contó que ella se había ido porque, según sus palabras, era muy mandón y no le permitía hacer el contenido que quería para sus redes. La realidad, según pude investigar después en Instagram, es que había encontrado a otro patrocinador con más dinero y menos reglas. Lo que más me impactó fue cuando mi padre admitió que estaba solo. No solo sin pareja, sino realmente solo. No tenía amigos cercanos. Sus compañeros del ejército vivían lejos o tenían sus propias familias.
Durante años, su rutina había sido trabajo-casa-gimnasio, sin cultivar amistades reales. Tu abuela dice que te va bien, me escribió en otro mensaje. Que tienes amigos y un buen trabajo. Era cierto, mi vida había mejorado significativamente. Había conseguido un puesto estable en una agencia de diseño, seguía viviendo con mis compañeros creativos que ahora eran amigos cercanos, e incluso había comenzado a salir con alguien. Le ofrecí ayuda técnica a mi padre. Le expliqué por mensajes cómo usar el microondas, le ayudé a configurar algunas cuentas y le di consejos para manejar sus finanzas digitalmente. Pero dejé claro que lo haría desde la distancia. No estaba listo para verlo en persona y, francamente, no quería retroceder en el progreso que había logrado. Gracias, me respondió después de que le explicara, paso a paso, cómo usar la aplicación del banco. Era probablemente la primera vez que me agradecía algo sinceramente. No pude evitar pensar en la ironía de la situación. El hombre de verdad, que me había echado de casa por no cumplir sus estándares, no sabía usar una estufa sin que alguien lo cuidara. El hombre que me criticó por ser débil, ahora me pedía ayuda para las tareas más básicas. No siento rencor, pero tampoco estoy listo para perdonar. Por ahora, esta distancia funciona para ambos. Él obtiene la ayuda tecnológica que necesita y yo mantengo los límites que necesito para mi bienestar emocional. Actualización 2. 1 año después. Mi papá quiere venir a vivir conmigo, pero no ha cambiado nada. Ha pasado 1 año desde mi última actualización y las cosas han dado un giro inesperado que necesito compartir con ustedes. Hace 3 semanas recibí una llamada de mi padre. No hablábamos por teléfono desde que me ayudó con sus problemas tecnológicos, así que inmediatamente supe que algo importante había pasado. Su voz sonaba diferente, casi humilde, algo que jamás había asociado con él. Han hecho recortes en la empresa, me dijo sin rodeos. Me despidieron. Me explicó que, a sus 48 años, la compañía de seguridad donde trabajaba después de dejar el ejército había decidido renovar su personal con gente más joven. Le ofrecieron una indemnización, pero era mucho menor de lo que esperaba. Y aquí viene la bomba, no tenía ahorros, absolutamente nada. Siempre pensé que estaría en ese trabajo hasta jubilarme, confesó. Luego llegó la propuesta que nunca esperé escuchar. Estaba pensando que podríamos reconciliarnos. Tal vez podría quedarme contigo por un tiempo, solo hasta encontrar otro trabajo. Me quedé en silencio por varios segundos. Mi vida estaba en un buen momento. Había sido ascendido en la agencia de diseño, había dejado el departamento compartido para mudarme a un lugar propio, pequeño pero acogedor, y estaba en una relación estable. La idea de tener a mi padre viviendo conmigo me producía ansiedad instantánea. Pero entonces mi abuela me llamó. Mi padre también se había comunicado con ella y estaba preocupada. Sé que te hizo mucho daño, me dijo, pero es tu padre y está pasando por un momento difícil. Después de mucho pensarlo, cedí ante la presión familiar y le dije que podía quedarse conmigo, pero con condiciones claras. Respetaría mi espacio, mi trabajo y mi estilo de vida. No habría críticas ni comentarios sobre mi carrera o mis amistades. Él aceptó inmediatamente. Los primeros días fueron incómodos pero manejables. Se instaló en el sofá-cama de mi sala, buscaba trabajo por las mañanas y procuraba no estar en el departamento cuando yo trabajaba desde casa. Parecía que las cosas podrían funcionar, pero apenas pasó una semana, las viejas actitudes comenzaron a emerger. Todo comenzó con pequeños comentarios sobre mi departamento. ¿Por qué tienes tantos colores diferentes? Un lugar debería ser sobrio o funcional. Luego siguió con mi ropa. ¿En serio vas a salir con esa camisa? Parece que vas a una fiesta de disfraces. El colmo llegó cuando invité a mis amigos de la agencia a cenar. Mi padre se mostró distante y apenas habló durante la cena. Pero cuando se fueron explotó. Ese es tu jefe, el del pelo teñido de azul, y tu amigo el que tiene aretes. Así es la gente con la que trabajas. Respiré profundo, tratando de mantener la calma. Sí, papá, así es la gente del mundo real, fuera de tu burbuja militar. Personas talentosas y creativas que me respetan por quien soy. Te están convirtiendo en uno de ellos, respondió con disgusto. Pronto te veré, con el pelo teñido y pendientes en las orejas. ¿Y qué si eso pasa?, le pregunté. Me echarías de mi propia casa como lo hiciste con la tuya. Se quedó callado, pero su expresión lo decía todo. No había cambiado en absoluto. Solo estaba desesperado y necesitaba un lugar donde quedarse.
A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en silencio, le dije lo que había estado pensando toda la noche. Tienes que irte. Te daré dinero para un mes de alquiler en algún lugar, pero no puedes quedarte aquí. No es mi responsabilidad salvarte si tú fuiste quien me tiró por la borda. Esperaba gritos, insultos, tal vez incluso amenazas. Pero en lugar de eso, vi algo que nunca había visto en él: derrota. Empacó sus cosas en silencio, tomó el dinero que le ofrecí y se fue sin decir palabra. Cuando cerré la puerta tras él, sentí una mezcla de culpa y liberación, y supe que era la última vez que la abriría para él. Pero antes de continuar, un mensaje de Mr. Bobbles. No puedo pronunciarlo porque soy una voz de IA de bajo presupuesto. Como sea, escuchen al Sugar Daddy. Hola, preciosura. Soy Mr. Bubbles, la voz detrás de Reddit Audition, y vengo a proponerles un trato a cambio de convertirlos en suscriptores leales de The Postmo Writer. Pero antes, un poquito de historia. Tal vez me recuerdan de aquellos relatos impecables, narrados con cuidado, producidos con tanto amor, que un solo video podía tomar semanas. Pero en este mundo de canales automatizados, los algoritmos ya no premian calidad, la entierran bajo cantidad. En esas circunstancias, Audible Audition creó The Postmo Writer, un canal automatizado, sí, pero con tanta personalidad que los gameplays son grabados por el pobre diablo detrás de este proyecto, con tanta alma, que hasta pone sus comentarios en pantalla. Y claro, las historias con una narrativa pensada, sonido trabajado y esa voz robótica que, bueno, todavía les habla con amorcito. Hagamos un trato. Cuando este canal se monetice, lanzaremos la membresía Silver, acceso exclusivo a Reddit Audition en su versión premium, historias dramatizadas, narraciones binaurales y locución. Y en lugar de los típicos videos robados de internet, como hacen otros canales para poner de fondo, imágenes grabadas por su servidor en los rincones más bellos de mi ciudad, solo para ustedes. ¿Un canal automatizado haciendo eso? Ninguno, dulzuras, ninguno. ¿Y qué hay de la membresía Platino? Eso sigue siendo un misterio. Lo único que puedo adelantarles es que Audible Audition es tan ambicioso que no cabe en YouTube. Pero ustedes tendrán acceso anticipado cuando nazcan los primeros ejemplares en nuestro formato secreto. Y si no pueden pagar, no se preocupen. También mejoraremos la experiencia gratuita, una voz más humana, sonido premium y quizá hasta música con licencias costosas. Porque esto no es caridad. Aquí no pedimos apoyo porque nos quieren. Lo pedimos porque esto vale la pena. Cada comentario, cada visita, forma parte del inicio de algo mucho más grande de lo que parece. Así que ya saben, cuando este canal se convierta en una especie de plataforma de streaming, ustedes podrán decir: hey, yo escuchaba a Audible Audition desde que hacían videos en YouTube. Si quieren que eso pase, suscríbanse, comenten y formen parte del proyecto más ambicioso de este nicho. Y recuerden Audible Audition, porque las historias importan y sobre todo, porque ustedes también. Bueno, sigamos con la actualización, que la historia se estaba poniendo buena. Actualización 3. 2 años después, fui a visitar a mi madre y me dijo algo que me cambió para siempre. Han pasado 2 años desde la última vez que actualicé esta historia. Mucho ha cambiado en mi vida. La agencia donde trabajaba me envió a su sede en otra ciudad, lo que significó un ascenso importante y un cambio de aires que necesitaba desesperadamente. No he vuelto a saber mucho de mi padre. Mi abuela me cuenta que encontró un trabajo modesto como guardia de seguridad en un centro comercial y que vive en un pequeño departamento. A veces le envío dinero a ella, sabiendo que probablemente lo comparte con él, y está bien así. Pero lo que realmente quiero contarles es sobre otro encuentro, uno que llevaba más de 10 años evitando. Finalmente me reuní con mi madre. Todo comenzó cuando recibí un mensaje en LinkedIn de una mujer que decía ser mi tía por parte materna. Me contó que mi madre llevaba años intentando contactarme, pero mi padre había bloqueado todos sus intentos. Me dio su número y me dijo que ella estaría feliz de hablar conmigo si yo lo deseaba. Pasé semanas debatiendo si debía llamarla. En mi mente, mi madre era quien nos había abandonado, quien había decidido que su vida era más importante que su hijo. Pero también sentía curiosidad. ¿Por qué se fue realmente? ¿Por qué nunca intentó verme?
Finalmente, tomé un tren a la ciudad donde vivía y nos encontramos en una cafetería tranquila. Verla después de tantos años fue surreal. Tenía el mismo color de ojos que yo, la misma forma de sonreír. Parecía nerviosa pero feliz de verme. Después de los incómodos saludos iniciales, le pregunté directamente lo que había querido saber desde que era niño. ¿Por qué te fuiste? Lo que me contó cambió completamente la narrativa que había construido durante años. Mi padre no solo había sido estricto y autoritario conmigo, sino abiertamente violento con ella. Me mostró cicatrices antiguas en sus brazos, resultado de una pelea particularmente brutal. Intenté llevarte conmigo, me dijo con lágrimas en los ojos, pero él amenazó con denunciarme por secuestro. Era militar, tenía contactos y yo no tenía recursos para pelear legalmente. Pensé que tal vez contigo sería diferente, que no se atrevería a lastimar a su propio hijo. Me contó cómo había intentado mantenerse en contacto, enviando cartas que nunca recibí, llamando a un teléfono que siempre estaba desconectado. Incluso intentó aparecer en mi escuela una vez, pero mi padre había dado instrucciones estrictas de no dejarla acercarse. Cuando cumpliste 18 años, pensé que ya podrías decidir por ti mismo si querías verme, pero no sabía cómo encontrarte. Mientras la escuchaba, piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Los viajes de negocios de mi padre cuando yo era pequeño, que coincidían con audiencias en el juzgado por la custodia. Las veces que encontré fotos rotas en la basura, que ahora sé eran de mi madre. La manera en que mi padre siempre se ponía furioso si yo preguntaba por ella. Me di cuenta de que la violencia de mi padre no había comenzado conmigo. Era algo que venía de generaciones atrás, como una maldición familiar que pasaba de padre a hijo. Su padre le había enseñado que los hombres no muestran debilidad y él había intentado enseñarme lo mismo. Pero también comprendí algo crucial. Romper ese ciclo no solo era posible, sino necesario. Mi madre y yo hablamos durante horas. Me contó sobre su vida, sobre cómo había tenido que reconstruirse desde cero. Nunca se volvió a casar, dedicándose por completo a su trabajo como enfermera. Me mostró fotos que había guardado de mí cuando era bebé, los únicos recuerdos que pudo llevarse. Al despedirnos, me invitó a visitarla de nuevo cuando quisiera. No sé si llegaremos a tener una relación madre-hijo tradicional después de tanto tiempo separados, pero al menos ahora tenemos la oportunidad de conocernos. Esa noche, sentado en el tren de regreso, tomé mi teléfono y escribí un último mensaje a mi padre. Hoy conocí a mamá y escuché su versión de la historia. Entiendo que el abuelo te hizo lo mismo que tú me hiciste a mí, y probablemente su padre antes que él, pero yo decidí romper ese ciclo. No seré como tú, ni como el abuelo. Espero que encuentres paz algún día. Yo ya la encontré. No esperaba una respuesta y no la recibí, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente libre. Libre del peso de su aprobación, libre de la rabia que había cargado durante años. La gente dice que no puedes elegir a tu familia, pero creo que eso no es del todo cierto. No puedes elegir en qué familia naces, pero definitivamente puedes elegir qué tipo de familia quieres crear, ya sea con lazos de sangre o con las personas que eliges tener en tu vida. Y yo ya elegí la mía.